Me digáis. Vale. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Me acompaña Antonio Cabezas, el director general de Agricultura y Ganadería, y Chema Guerrero, que es el jefe de servicio. Y venimos a presentar a la sociedad extremeña un proyecto novedoso e innovador. Se trata de un proyecto europeo que tiene como objetivo transferir los resultados de la investigación y los nuevos conocimientos al sector agrario. Esto es, se trata de pasar de la teoría a la práctica, de los laboratorios a las empresas agrarias. Sabemos que entre la investigación y la empresa suele haber un muro, una frontera que no es fácil saltar. Y en el sector agrario, en el medio rural, en general, esa frontera parece aún más complicada de superar. Por ello, ponemos en marcha este programa. Lo pusimos. Lo primero que hicimos hace 2 años, 2016, fue la creación de los grupos operativos en los que están, entre otros y otras, agricultores y ganaderos y ganaderas, investigadores, investigadoras, centros tecnológicos. Llevamos ya casi 2 años trabajando. Como os he dicho, primero impulsamos la creación de los grupos de trabajo y en una segunda fase, que es la de ahora, decimos claramente que el futuro del sector agroalimentario pasa por la economía circular, por la innovación, la investigación y el desarrollo. Por eso, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio hoy presenta su propuesta de resolución de 6 millones de euros para 23 proyectos innovadores de grupos operativos. Como sabéis, esta convocatoria se inició a finales del año 17, finalizó su plazo en enero del 18 y en 6 meses, junto con la Agencia Nacional de Investigación Agraria, la Consejería ha seleccionado a 23 proyectos innovadores. Proyectos de esos 23, 7 afectan a la ganadería, en aspectos como nuevas técnicas de reproducción en vacuno, conservación de canales en frío en ovino o técnicas innovadoras para el control de la tuberculosis. Otros 16 proyectos sirven para impulsar el sector agroalimentario, entre ellos 2 proyectos innovadores en el sector ecológico. Sabéis que recientemente aprobamos el Plan Estratégico. Otros tienen que ver con cultivos e industrias como el arroz, el tomate, la fruta, la cereza, el olivar, la viña, el tabaco, entre otros. Con temas tan interesantes como el fomento de la agricultura de precisión, valorización de sus productos alimentarios, mejora de la calidad del cava extremeño, aumento de la vida útil de nuestra ciruela para mercados exteriores, valorización de sus productos del queso, mejora de la competitividad en la cereza en el norte de la provincia de Cáceres, innovación agroecológica, gobernanza de las dehesas, implantación del arándano. Proyectos que sin duda van a contribuir al desarrollo de los sectores de esta región y que contarán con una financiación del 90% del coste del proyecto, con 300.000 euros como máximo de subvención por cada uno de los proyectos y un plazo para ejecutar de 3 años. Como pueden ver, se trata de una inyección de innovación, tecnología y economía circular en casi todos los grandes sectores de nuestro sector agrario. Una aportación que es indispensable para que nuestra agricultura y ganadería pueda seguir suministrando productos sanos, de la máxima calidad y con las nuevas tecnologías
de la alimentación y la innovación. Tenemos plena confianza en la capacidad transformadora de estas políticas. Estamos ya trabajando en la ampliación de este modelo de innovación y de economía circular, no solo para el sector agroalimentario, sino para un sector muy importante en esta región como es el forestal. Empresas, instituciones tan importantes como Complus, Regeneración Ambiental, cooperativas agroalimentarias, Afruex, Arte Serena, Monliz España, Fundación Ecoánime, EA Group, Ibertabaco, la denominación de origen Cerezas del Jerte, Tagus, Grupo de Acción Local de la comarca Tajo-Salor-Almonte, Conesa, Asaja Cáceres, Comercial Ovino, Extremadura Sana, Casat y otras muchas más, hasta 23, son los coordinadores de estos 23 proyectos de innovación y economía circular en los que la Consejería ha puesto 6 millones de euros para el desarrollo de esos proyectos tan importantes. Deciros que en un plazo récord, finalizó plazo enero de 2018, estamos en junio y con una selección complicada porque los proyectos eran muy buenos y con la colaboración de la Agencia Nacional de Investigación Agraria, la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Consejería hoy propone esa resolución de esos 23 proyectos que se comunicarán individualmente a lo largo de la mañana a cada uno de los coordinadores de esos proyectos. Importante, innovación, desarrollo, economía circular, palabras que llevamos trabajando toda la legislatura, pero que no se quedan en palabras, sino que son hechos con presupuesto. Mi más sincera enhorabuena a los 23 grupos seleccionados y después del verano tendremos unas jornadas donde cada uno de los 23 proyectos expondrán sus objetivos, sus fundamentos y su aporte al mundo agroalimentario de esta región. Muchas gracias y a vuestras preguntas. Por parte de la Administración. La campaña de alto riesgo de incendio comenzó el 1 de junio y, como todos los años, están todos los medios operativos, todos y cada uno, desde 95 retenes de tierra, 9 de aire, 9 helicópteros, 3 aviones, entre lo que es las competencias y el desarrollo de este trabajo entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con sus CAMOF, más la BRIF de pino franqueado, más todos los medios disponibles del Plan Infoex. El día 3 de julio tendremos reunión también en la delegación del Gobierno con la nueva delegada para trabajar lo que es la campaña de verano de incendios forestales, para poner en común todo el trabajo que se viene realizando a lo largo de tiempo entre todas las administraciones. Evidentemente todos los retenes están en alerta porque ya estamos en riesgo alto de incendios, en riesgo máximo. Sabéis que diariamente se publica todas las actuaciones que ha habido. Ayer hubo 8 actuaciones en distintos conatos, en distintos municipios y a lo largo de las noches se publica en el perfil de Twitter de Infoex todas las actuaciones que se han realizado en ese día. Pues con mucho trabajo, con mucho rigor. Y bueno, pues es verdad que hemos tenido un mes de junio, estos días que llamamos de junio buenos en cuanto a incendios, porque las temperaturas han sido bajas.
Yo quería preguntarle o al director general o a ti, Begoña, sobre el anterior asunto. ¿Estos 23 proyectos ya se han desarrollado? No. No. Hoy presentamos la propuesta de resolución. Hoy se les comunica individualmente a cada uno de los 23 coordinadores de esos proyectos que han sido adjudicatarios de esa subvención, que están todos en torno a 300.000 euros. Presentado un proyecto para ser candidatos a realizar ese proyecto. Fue una convocatoria pública que fue en octubre del año 2017 y que finalizó su presentación de plazo de los grupos operativos de sus proyectos en enero de 2018. Destacar alguno, todos hablan de la innovación, ¿no? Aplicar la innovación al campo extremeño. ¿Hay alguno que os haya llamado la atención, que sea más destacable que otro? Pues mira, el número 1, que se llama Valorares, que está coordinado por Complus Regeneración Ambiental. El proyecto a ejecutar es valorización y aprovechamiento de subproductos generados en el sector agroalimentario extremeño mediante el compostaje. Eso, además de innovación y desarrollo, es economía circular pura y dura. El número 2, Arrozorex, que está liderado por Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, tiene un proyecto que es trazabilidad en el cultivo del arroz. El número 3, Biogás ovino, que está coordinado por Arteserena, Sociedad Limitada, que tiene un proyecto que se llama Valorización y Gestión de subproductos agroalimentarios asociados a la producción del queso. Estamos hablando, por ejemplo, de otro, son 23, no podría elegir ninguno específico, pero otro importante que se llama Go Cereza, que está liderado por la denominación de origen Cereza del Jerte. El proyecto es mejora de la competitividad del cultivo del cerezo en las sierras del norte de Extremadura. Y otro que nos ha también importante se llama Go Dehesa, que está liderado por Tagus, Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca Tajo-Salor-Almonte, que se llama Gobernanza de las Dehesas para un desarrollo humano y económico con sostenibilidad ambiental. Si os dais cuenta, todos los proyectos hablan de innovación, desarrollo y economía circular. Estos son algunos de los ejemplos que os he puesto, pero son 23 los seleccionados. 34. Porque previamente a la convocatoria del año 2016 para la creación de esos grupos operativos se presentaron 71 grupos operativos y fueron seleccionados 31. Muchas gracias.